El análisis del racismo ha motivado diversas posturas ideológicas y variadas formas que han transformado el concepto, como ya lo hemos señalado. En este sentido, Miles denuncia esta ambivalencia del concepto por estar excesivamente vinculado a la jerarquización social y a la producción social de sentido a partir de un factor sociorracial basado en el color de la piel, y porque en la mayoría de los casos el análisis del racismo elaborado por sociólogos y antropólogos ha carecido de una perspectiva histórica, ¿no? Dejamos a un lado todo este análisis de la historia y nos centramos solo en lo actual. Y si nosotros vemos el racismo en la actualidad, pues tomaremos en cuenta lo que la mayoría dicen, y nos dicen que ya no hay racismo en la ciudad. La siguiente, por favor. La postura de Miles es muy acertada al señalar que el concepto se ha extendido demasiado y ha servido para definir cualquier práctica, manifestación, actitud o emoción en las ciencias sociales anglosajonas y se ha sacado totalmente del contexto. Por eso el término se ha desvirtuado tanto. Y entonces él propone una elaboración del término definido exclusivamente como ideología, analizándolo desde una perspectiva histórica en el contexto de una sociedad de clases y articulándolo con otros conceptos como los de género y nación. Y en el inicio decía, no podemos analizar el racismo si no analizamos todo el proceso histórico desde la colonia en el que han vivido la mayoría de las ciudades, sobre todo las ciudades coloniales, que son las que más, en donde más se presentan estas prácticas racistas. La siguiente. Entonces ahora voy a hablarles un poco de las manifestaciones, discursos y prácticas racistas en San Cristóbal de las Casas, que es un poco ya como el resumen del trabajo que elaboré. La siguiente. Las relaciones interétnicas en San Cristóbal de las Casas presentan diversas formas de cooperación, de tensión, de conflicto, de simulación y de hostilidad. Cuando hablo de cooperación es, por ejemplo, en el mercado hay ciertas organizaciones en las que todavía trabajan juntos mestizos e indígenas, pero existe mucho conflicto. Hay las simulaciones donde más podemos ver, o sea, hago como que sí me llevo con él porque en ciertos momentos me conviene, pero pues es simplemente como simulación, ¿no? Pocas veces hay convivencia y apoyo mutuo, las relaciones son de intercambio, de compra y venta de mercancía. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que en el trato el indígena regularmente le habla de usted al mestizo y el mestizo casi siempre le habla de tú. No he escuchado a un mestizo que le hable de usted a un indígena, al menos yo no lo he escuchado, ¿no? Entonces, y lo mismo en las relaciones de compadrazgo. Los mestizos siempre son padrinos de los indígenas y difícilmente un mestizo pide de padrino a un indígena, ¿no? Ahora ya se pueden ver matrimonios entre indígenas y mestizos, pero todavía es muy esporádico, ¿no? La siguiente. Bueno, los discursos racistas, que esto es lo más fuerte, en todas las entrevistas realicé también grupos de discusión. Los discursos más fuertes que se escucharon, tanto en las entrevistas como en las observaciones que yo realicé en el mercado y en los espacios privados, fueron estos, ¿no? Esta idea de malditos indios, los odio, es muy frecuente. Invasores sin derecho, eso lo escuchan creo que casi todos los días en los periódicos, en la radio. Entonces todos dicen que vienen a invadir y que todos los indígenas son invasores, ¿no? Sin preguntarse si algunos compraron la casa o se la heredaron o no sé, ¿no? Este es uno de los más fuertes, ¿no? Que les pongan una bomba para que se mueran todos, ¿no? Son una bola de haraganes. Siempre se sitúa al indígena como un haragán. Cuando, si nosotros hacemos un análisis, yo creo que trabaja mucho más que muchos de los mestizos, ¿no? De me gustaría una ciudad sin indios, fue muy frecuente escucharlo en el contexto de la cumbre de turismo. No sé si ustedes estuvieron presentes cuando tanto Santo Domingo como el Parque de Caridad desalojaron de los artesanos que vendían ahí. Entonces ahí había mucha gente tomando fotografías y se escuchaba qué bonito se ve sin indios, ¿no? Y me gustaría la ciudad sin indios. Entonces era muy común escucharlo. Las señoras dicen que todo esto, la culpa la tenía el gobierno porque ha sido el que los ha alzado a través de los programas que tanto de oportunidades como todos estos que han tenido, ¿no? Y hay algo bien importante que siempre hay como el referenciarlos con los animales, ¿no? Me da lástima verlos como viven como animalitos, ¿no? O es que los indios son burros.
pues parecen una marabunta, ¿no? O parecen hormigas. Entonces siempre hay como esta relación de compararlos con los animales. Y esto de que son burros, son necios, no entienden, es también un discurso muy común entre la población mestiza. Algunas señoras comentaban que dicen que no van al mercado porque hay muchos indígenas, ¿no? Incluso algunas dicen que hay lodo en el mercado, pero yo no creo que sea lodo, ¿no? Pensando que hasta pueden ser excrementos, ¿no? Entonces prefieren ahora sus plazas comerciales y sus tiendas, ¿no? Entonces, para la gran mayoría de los mestizos entrevistados, señalaban que los indígenas representan un problema en la ciudad. La siguiente. Entonces, en lo anterior eran parte de los discursos, las prácticas racistas más comunes es la negación de la lengua indígena. Mucha gente decía, si los indígenas viven en San Cristóbal, entonces están obligados a hablar el español. Nosotros no tenemos obligación de aprender una lengua porque en San Cristóbal se habla español y no vamos a permitir que se cambie eso, ¿no? Y la constante burla por la entonación del español, que lo mismo nos pasa a nosotros si vamos a otro país y pues nuestro inglés es pésimo, entonces también suena así. El sentido de superioridad de los coletos en relación a los indígenas, la burla de los apellidos indígenas, que esto también fue muy frecuente, es decir, es que inmediatamente puedes identificar a un indígena por su apellido, ¿no? Y obviamente a los coletos también por sus apellidos ilustres. Entonces, no les gusta ir a los lugares donde asisten los indígenas, prefieren las franquicias al mercado. Y un poco también atiendo yo el tema de la familia porque considero que es en la familia donde se reproducen las prácticas racistas. Si uno como padre, como madre, le enseña a sus hijos valores positivos, pues obviamente van a aprender eso. Pero la mayoría, entrevisté también a jóvenes y ellos también decían, pues yo toda mi vida vi a mis papás ser racistas hacia los indígenas, pues es lo que aprendí y lo viví como una forma normal, ¿no? Entonces es uno de los testimonios de una señora que decía, me acuerdo cuando era niña y mi mamá me llevaba al mercado, ella siempre le gritó a los indígenas, le decía, ¿cuánto cuesta esto? Y el indígena contestaba, 5 pesos, por ejemplo. Y mi mamá le decía, si quieres te doy 2 pesos, si no ahí te lo comes, indios sos, y se iba. Esto todavía lo podemos ver en el mercado. Y dice, aunque éramos pobres, mi mamá siempre nos metía en escuelas pagadas, porque decía que no le gustaba que nos juntáramos con los indios. Esta es una señora del grupo de discusión. La siguiente, por favor. Entonces, en lo que respecta a las prácticas racistas, estas no han permanecido estáticas, que es lo que les comentaba desde el inicio, en cuanto a la forma en que se manifiestan. Simplemente se han transformado en formas diferentes que siguen teniendo la misma función de reproducir el carácter jerárquico de la estructura social para justificar la dominación, la desigualdad, la explotación y ocultar injusticias, violaciones y el no reconocimiento de los derechos humanos. La siguiente, por favor. Y finalmente, puedo decir que el racismo es un fenómeno social que sigue vigente en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y se manifiesta a través de los discursos y las prácticas sociales. Además, el racismo es aprendido y reproducido principalmente en el contexto de la familia a través de los procesos de socialización. Entonces, en San Cristóbal de las Casas existe un racismo que se ha alimentado de la tradición y tiene sus raíces en la colonia. Esto es fundamental para poder estudiar el racismo. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias. Tendremos una breve ronda de preguntas antes de la presentación del doctor Américo Portocarrero. ¿Alguien tiene algo que quiera preguntar a la doctora? No, ¿sí? Sí. No es pregunta, pero como yo trabajo con personas con diferentes discapacidades, pues me estoy impresionada porque todo esto les pasa a estas personas. Bien, probablemente más si vienen de familias más pobres o indígenas, pero en general están completamente excluidos, aunque hay leyes, como debe ser una ciudad para que personas en silla de ruedas se muevan y todo, pero todo lo que tú dices ahí
pasa por todos los